ley antigua. Dios, nuestro Creador y Redentor, eligió a Israel como su pueblo y les reveló su ley, preparando así la venida de Cristo. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la ley sirve para preparar la venida de Cristo. La ley de Moisés contiene muchas verdades naturales, accesibles a la razón. Estas están declaradas y autentificadas en el interior de la alianza de la salvación. La ley antigua es el primer estado de la ley revelada. Sus prescripciones morales están resumidas en los 10 mandamientos. Los preceptos del Decálogo establecen los fundamentos de la vocación del hombre, formado a imagen de Dios. Prohíben lo que es contrario al amor de Dios y al prójimo, y prescriben lo que le es esencial. El Decálogo es una luz ofrecida a la conciencia de todo hombre para manifestarle la llamada y los caminos de Dios. Una luz ofrecida a la conciencia para dar a conocer la llamada de Dios y los caminos de Dios, y para protegerle contra el mal. San Agustín decía: Dios escribió en las tablas de la ley lo que los hombres no leían en sus corazones. Así decía San Agustín, meditando el Salmo 57. Dios escribió en las tablas de la ley lo que los hombres no leían en sus corazones. Recordemos que los preceptos del Decálogo, los 10 mandamientos, establecen los fundamentos de la vocación del hombre. Fundamentos de la vocación del hombre. El hombre que ha sido formado a imagen de Dios. Y encontramos en los 10 mandamientos esa vocación del hombre, esa llamada de Dios, que prohíbe lo que es contrario al amor, que prohíbe lo que hace daño al prójimo. Ese Decálogo, que como dice el Catecismo en el numeral 1962, es una luz ofrecida a la conciencia. Una luz ofrecida a la conciencia. El Decálogo ilumina. El Decálogo nos ayuda a ver el camino por donde tenemos que ir para poder responder a la llamada de Dios. Por eso, los preceptos del Decálogo establecen los fundamentos de la vocación del hombre, de la llamada de Dios hacia cada hombre. Según la tradición cristiana, la ley santa, Romanos capítulo 7, versículo 12 dice: según esto, la ley es santa y el precepto santo, justo y bueno. Pues la ley, según la tradición cristiana, la ley santa, espiritual, como dice Romanos 7:14, le llama así, pues sabemos que la ley es espiritual, mientras que yo soy carnal, vendido al poder del pecado. Según la tradición cristiana, la ley santa, espiritual, buena, es todavía imperfecta. A pesar de que la ley sea santa, a pesar de que sea espiritual, a pesar de que sea buena, es todavía imperfecta. Dice la Biblia, hablando de la ley que es santa, Romanos 7:12, dice: según esto, la ley es santa y el precepto santo, justo y bueno. Es espiritual, Romanos 7:14 dice: pues sabemos que la ley es espiritual, mientras que yo soy carnal. Que la ley es buena,
Romanos 7:16. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con que la ley es buena. La ley es buena, pero todavía, a pesar de que tenga estos buenos atributos de ser santa, espiritual y buena, es imperfecta. Y la ley es como un pedagogo, como alguien que enseña. En Gálatas capítulo 3, versículo 24 dice: la ley fue así nuestro ayo, hasta que llegara Cristo, a fin de ser justificados por la fe. Cristo nos justifica por la fe. Y la ley es como un pedagogo, muestra lo que es preciso hacer, pero no da de suyo la fuerza. La ley muestra, pero no da de suyo la fuerza para cumplir. Entonces, pues los que estaban viviendo en el Antiguo Testamento, pues conocían, pero no tenían la fuerza para hacer lo que mandaba la ley. La gracia del Espíritu Santo no la tenían para cumplirla. En cambio nosotros, gracias a Cristo, tenemos la gracia, tenemos la fuerza del Espíritu Santo para no solo cumplir la ley, sino para cumplirla de modo perfecto. Decir, cumplir, dar más de lo que la ley pide. La ley es santa, espiritual, buena, pero imperfecta. Muestra lo que es preciso hacer, pero no da la fuerza de suyo. La gracia del Espíritu Santo para cumplirla no se da por la ley. A causa del pecado que ella no puede quitar, no deja de ser una ley de servidumbre. Por el pecado, la ley no deja de ser de servidumbre, una ley de servidumbre. Según San Pablo, tiene por función principal la ley denunciar y manifestar el pecado. Eso tiene como función la ley, denunciar y manifestar el pecado, que forma una ley de concupiscencia en el corazón del hombre. La ley tiene por función, según el apóstol San Pablo, denunciar y manifestar el pecado. Acuérdense que la ley da la luz, pero no la fuerza. Conocemos con la ley el pecado, pero todavía no tenemos la fuerza ni la gracia del Espíritu Santo para poder cumplirla. En el Antiguo Testamento, pues según San Pablo, esta ley denuncia y manifiesta el pecado, que forma una ley de concupiscencia en el corazón del hombre. No obstante, la ley constituye la primera etapa en el camino del reino. A pesar de que la ley no da la fuerza, no da la gracia para poder asumir el llamado de Dios, pero la ley constituye la primera etapa en el camino del reino. Prepara y dispone al pueblo elegido y a cada cristiano a la conversión. La ley prepara y dispone. Prepara y dispone, aunque no da la fuerza, solo a la luz. Solo con la ley podemos ver el pecado, porque la ley tiene como función denunciar y manifestar el pecado. Y por eso constituye la primera etapa en el camino del reino. La ley prepara y dispone al pueblo elegido para la conversión. Prepara y dispone a cada cristiano para la conversión. Prepara y dispone a cada cristiano para la fe en el Salvador, en el Dios Salvador. Proporciona una enseñanza que subsiste para siempre como la palabra de Dios. Proporciona una enseñanza que subsiste para siempre como la palabra de Dios. La ley antigua es una preparación para el Evangelio. La ley es profecía, decía San Ireneo, la ley es profecía y pedagogía de las realidades venideras. Decía, la ley es pedagogía de las realidades
venideras. Profetiza y presagia la obra de liberación del pecado que se realizará con Cristo. Suministra al Nuevo Testamento las imágenes, los tipos, los símbolos para expresar la vida según el Espíritu. La ley se completa mediante las enseñanzas de los libros sapienciales y los profetas que orientan hacia la nueva alianza y el reino de los cielos. Entonces la ley manifiesta el camino. Es una preparación para el Evangelio. Es profecía y pedagogía para las realidades venideras. Anuncian y preparan para las realidades venideras. La ley profetiza y presagia la obra de liberación del pecado que nos trae Cristo. Suministra al Nuevo Testamento las imágenes, los tipos, los símbolos para expresar la vida según el Espíritu. La ley nos permite esos tipos, esos símbolos para poder conocer mejor la vida según el Espíritu. La ley se completa mediante las enseñanzas de los libros sapienciales y los profetas, que orientan hacia la nueva alianza y el reino de los cielos. Hubo bajo el régimen de la antigua alianza gentes que poseían la caridad y la gracia del Espíritu Santo y aspiraban ante todo las promesas espirituales y eternas, en lo cual se adherían a la ley nueva, y al contrario existen en la nueva alianza, para incitarlos a las obras virtuosas. El temor del castigo y ciertas promesas temporales han sido necesarias, incluso bajo la nueva alianza. En todo caso, aunque la ley antigua prescribiría la caridad, no daba el Espíritu Santo, por el cual la caridad es difundida en nuestros corazones. La ley antigua no daba la gracia, no daba el Espíritu Santo, por el cual la caridad es difundida en nuestros corazones. Así dice Romanos capítulo 5, versículo 5. La caridad difundida, dice Romanos 5:5, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. La caridad es difundida por el Espíritu Santo que se nos ha dado, y eso no lo daba la ley, no lo otorgaba la ley. Queridos hermanos, vamos a llegar hasta aquí con este programa. Le pedimos a la Virgen que nos asista, que nos ayude, para que cada día podamos acercarnos más a Dios, sabiendo que tenemos esa gracia, ese don del Espíritu, que nos permite no solo cumplir la ley, sino que cumplirla de modo perfecto, porque ahora tenemos esa gracia que nos lleva, que nos permite dar lo que corresponde a la llamada de Dios. Es la fuerza del Espíritu que nos empuja a Dios, es la gracia que recibimos con la cual podemos corresponder a la llamada de Dios.